Gobiernos independientes. Oficialmente, el primer mexicano, emperador, inició del 21 de julio de 1822, que por aclamación del pueblo, Agustín de Iturbide se convirtió en el primer emperador mexicano. En febrero de 1823, tomó lugar el Plan de Casamata, liderado por Santa Anna y Vicente Guerrero, que destronó a Iturbide y lo exilió a Europa. Más tarde fue llamado traidor. El 31 de enero de 1824, la nación asumió oficialmente la soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes. 2 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue nombrado primer presidente. 4 de octubre de 1824, otorgó el derecho de voto a todos los hombres mayores de 21 años y 18 si eran casados. Guerra en Texas. Tuvo lugar el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes de conflicto fueron México y la provincia de Texas. Intervención estadounidense. Fue un conflicto bélico que enfrentó a México y a los Estados Unidos entre 1846 y 1848. Este conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de América. Reforma liberal al Segundo Imperio. A finales de 1855, la rebelión iniciada en Ayutla habría triunfado. Juan Álvarez fue elegido presidente provisional tras su renuncia a la presidencia. Quedó en manos de Ignacio Confort. La Constitución de 1857 fue negada por los grupos privilegiados, principalmente el clero. La ley Lerdo desmortizaba las fincas rústicas urbanas, propiedad de corporaciones civiles y religiosas. Guerra de Reforma. A finales de 1857, Félix Zuloaga se levantó en armas e hizo que el jefe del Ejecutivo renunciara. Primer año de guerra, Juárez continuaba la reforma legal que contemplaban la separación de la Iglesia y el Estado. Los conservadores asesinaron a Santos Degollado y Melchor Ocampo. Intervención francesa y Segundo Imperio, 1862-1867. Francia convocó a Gran Bretaña y España para presionar a México, bloquearon los puertos mexicanos, desembarcaron y iniciaron la invasión. Ignacio Zaragoza se aprestó a prepararse para la batalla. El emperador francés, Charles Ferdinand, decidió enfrentar a los mexicanos. Resultó victoria nacional, el 5 de mayo de 1862. En 1865 se anunciaban los rumores del retiro del apoyo de Napoleón III. El 19 de junio de 1877 fue el fin de Maximiliano de Habsburgo, junto con sus colaboradores Miramón y Mejía. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez regresó a la Ciudad de México. El 18 de agosto de 1867 se convocaron elecciones. Al realizarse las elecciones de 1871, la popularidad de Juárez había caído. Aún así retuvo la presidencia por un nuevo periodo. La muerte sorprendió a Juárez el 12 de julio de 1872. En 1873, el levantamiento de Manuel Lozada quebró la tranquilidad política de ese año. Tras los 10 años de república restaurada, en 1877 a 1876, se dio paso a un largo periodo conocido como el Porfiriato, donde Porfirio Díaz se impuso por más de 30 años. Inician los gobiernos postrevolucionarios y corporativismo, a partir del año 1929, al haber concluido la Revolución Mexicana. El primer gobierno fue el de Álvaro Obregón en 1920. Aquí inicia la reorganización de acuerdo con los intereses de los grupos triunfantes. En este periodo hay bastantes aspectos negativos, como endeudamientos, suspensión de créditos bancarios, desorganización administrativa y fuertes demandas por parte de la población. Puso en marcha una campaña masiva de alfabetización. Con la muerte de Álvaro Obregón inicia el maximato en el año 1928. Su primer presidente fue Emilio Portes Gil en 1828. En una etapa crítica para la política del país, debido al asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, fue nombrado presidente de la República. Durante su gobierno logró concluir, mediante acuerdos con alta jerarquía católica, la rebelión cristera, que había costado de 70,000 muertos. También aceleró el reparto agrario y estableció escuelas agrícolas. Concedió la autonomía de la Universidad Nacional de México y promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público y Código Penal. En 1930 comienza la presidencia de Pascual Ortiz Rubio. En ese mismo año hizo pública la llamada Doctrina Estrada, que sustenta la tesis de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En 1932
Abelardo Rodríguez fue nombrado presidente sustituto, pero al asumir la presidencia, la crisis de Estados Unidos también afectó bastante a México. Y por si fuera poco, en estos tiempos la guerra cristera seguía en algunos estados como Jalisco y Tabasco. Con este presidente termina el llamado Maximato. En 1934 inicia la presidencia de Lázaro Cárdenas. En 1938 crea el Partido de la Revolución Mexicana. Puso en marcha la reforma agraria a través de repartos masivos de tierras a los campesinos. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles nacionales. En 1938 se expropiaron los trenes de las compañías petroleras extranjeras. En ese mismo año se creó la Comisión Federal de la Electricidad. También se dio el acontecimiento de mayor trascendencia para el nacionalismo mexicano, la expropiación petrolera. El neoliberalismo empieza con la entrada de México al JAC, Don Miguel de la Madrid en la presidencia. Al incorporarse México en 1986, el Acuerdo General sobre Aranceles Adeudados y de Comercio GATT se comprometió a eliminar los precios oficiales de referencia. Alcanza su apogeo con la firma del ITLC. Se sobrevaluó el peso y déficit externo creció. Para 1989, el déficit ya era de $6,000 millones. El TLC establece una zona de libre comercio y entra en vigor el 1 de enero de 1994.